esta colaboración. Realmente, para los que a lo mejor nos sigáis ya en nuestra comunidad de directivos y directivas, pues Canal CEO lleva 10 años, como sabéis, porque hemos celebrado justo este año el Summit de Canal CEO para ese 10º aniversario, generando contenidos en materia de liderazgo. Le contaba antes a nuestros invitados que era Canal CEO, ¿no? Esa comunidad de directivos, y hablaba con Ángeles y le decía pues que sí, que llevamos mucho tiempo generando contenidos, y eso es lo que queremos seguir haciendo, gracias a las compañías que nos lo permiten. En este caso, pues Nacex, que lleva muchísimos años con nosotros. Muchísimas gracias, Ariane. Muchas gracias también, Ana, de Number 16, que es una compañía que también lleva más de 3 años apoyando el liderazgo y apoyando las iniciativas que desde Canal CEO desarrollamos, que básicamente se centran en estos desayunos que organizamos tanto en Barcelona como en Madrid, y aquí en Madrid, como veis, en esta sede del IMF. Para no enrollarme más con lo que es Canal CEO, que ya nos conocéis, voy a dar un pequeño apunte. Tienen currículums brillantes nuestros 3 invitados, y por lo tanto me vais a permitir que no me exceda en todas las presentaciones de vuestros currículums, pero sí, claro, poner al menos un apunte de quiénes sois y de por qué estáis hoy con nosotros. Es cierto que política y empresa, ¿no? Qué gran binomio, ¿no? Cuánto se ha hablado de ese binomio de política y empresa, ¿no? Dos mundos que a veces parecen pues tan diferentes, ¿no? Dos mundos que tienen códigos tan diferentes, y sin embargo las empresas son también, al final son también actores políticos y de primer orden, ¿no? Y al mismo tiempo una decisión política puede modificar mucho nuestros balances. Es decir, una decisión política después tiene también y puede trastocar mucho los resultados de las compañías, ¿no? Las empresas no son ajenas, por supuesto, a la política. Las empresas también actúan políticamente, y hoy lo que nos gustaría es extraer todo ese conocimiento, esa experiencia, ¿no? Eso que es más interesante entre política y empresa, con 3 profesionales, con 3 personas que conocen ambos entornos, que tienen experiencia en ambos entornos. Voy a comenzar por Isabel García Tejerina. A vuestra derecha, Isabel García Tejerina ocupó, como sabéis, el cargo de ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, fue diputada en el Parlamento y secretaria general de Agricultura. Isabel es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, también posee un máster en Economía Agraria por la Universidad Davis, California, un máster en Comunidades Europeas por la Politécnica de Madrid, y bueno, y más. Actualmente es Senior Advisor en eWay, y además está de actualidad, así que podéis felicitarla. La felicito yo por todos vosotros hoy, porque justamente ayer fue nombrada como consejera independiente de Iberdrola. Felicidades, Isabel. Tenemos también a su lado a Ángeles González Chinde, que os voy a contar de Ángeles, que tiene una ley conocida por todos, ¿verdad? Seguro que te han presentado 1000 veces así, ¿no? Pero es verdad que se nos viene siempre a la cabeza a los que tenemos relación, ¿no? con la cultura, o de alguna manera con la propiedad intelectual, y con muchísimas cuestiones que tú lideraste cuando ocupaste el cargo de ministra de Cultura del Gobierno de España. Es licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su trayectoria como guionista y como directora de cine. De hecho, para los que no recordéis, tiene el Goya al mejor guión, tiene también un Goya a la mejor dirección novel. Me parece que fue, si no me equivoco, hacia 2003. Tenía apuntado, pero no estaba muy segura yo, porque te había seguido yo. 2004. Yo te he seguido porque le decía antes a Ángeles que yo estudié comunicación audiovisual, entonces el cine siempre me ha llamado muchísimo la atención y he consumido, y no me acordaba si habías tenido la dirección novel más o menos 2003-2004. Además es autora teatral, de novelas, también de cuentos infantiles. Es miembro de la Junta Directiva de la entidad de gestión DAMA, de derechos de autor de medios audiovisuales. Es presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en España del 2009 al 2011 y actualmente preside el Real Patronato del Museo Reina Sofía.
Tenemos también aquí a mi lado a Miguel Sebastián. ¿Quién no recuerda a Miguel Sebastián en aquellos momentos en los que hablábamos antes de la marca país, ¿no? Tanto que hemos hablado de la marca país en España, ¿no? Y quizá tanto que hay que hablar aún, ¿no? Miguel ocupó el cargo de ministro de Industria, Turismo y Comercio en el Gobierno de España. Fue director de la Oficina Económica del Presidente, con rango además de secretario de Estado. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Economía por la Universidad de Minnesota, es profesor titular de Análisis Económico en la Complutense, también investigador del ICAE, del Instituto Complutense de Análisis Económico. En su faceta privada ha sido director también general de Intermoney, también director de los servicios de estudios del BBVA, bueno, y muchas cosas más, Miguel, que seguro que me dejo. Tiene además una actividad como docente con su labor, además de consejero en dominical en Indra, representando a SEPI. Y aquí los tenemos a los tres, con ese pasado político, pero también con muchas cuestiones que aportar ahora al ámbito del liderazgo, ¿no? En el mundo de la empresa. Y voy a empezar por algo que quizá es lo más esencial de esta conversación, ¿no? Por poner el foco ahí, ¿no? Si algo tienen en común directivos y políticos es el valor de sus decisiones, ¿no? El valor de sus decisiones y sobre todo también el impacto social que tienen también las decisiones de tanto directivos como políticos, ¿no? ¿Qué ofrece la perspectiva política en la toma de decisiones en las compañías? ¿Qué habéis aprendido de la política que podéis llevar al ámbito de la empresa? ¿Quién se anima? Bueno, yo para empezar, y es verdad, cuando estás en política hay algo, para mí es la esencia de lo especialmente bonito y lo especialmente costoso, que es la trascendencia de tus decisiones. Antes lo decías, ¿no? Una decisión del board puede alterar muchas cosas. Por lo tanto, hay que tomarse en serio, muy en serio, ¿no? Muy en serio las decisiones cuando estás en política, porque es público, no es privado, no es una empresa, afecta a una parcela mucho más limitada. Pero cuando estás en política o estás en la administración, tienes una visión global que solo te lo da la política. Tienes una visión de perspectiva, tienes una capacidad de... hay una cosa que es muy importante en la empresa o en lo público, en lo privado o en lo público, dos puestos, el mismo puesto es distinto según quien ocupe la silla. Porque va a poner el acento en distintas cosas, porque va a tomar decisiones con distintos criterios, ¿no? Y al final el criterio que tú eliges en tu toma de decisión es, si aciertas con el criterio, al final aciertas con la decisión. Cuando estás en lo público, si quieres sobre todo, ¿no? Tienes la capacidad de aprender y conocer con una profundidad y con una visión, en mi caso, de un ministerio muy sectorial, la sectorial como medio ambiente. Pues pensar que hay gente en el ministerio que ha estado trabajando en el sector de las hortalizas toda su vida. Su conocimiento, al final, si tú quieres, lo adquieres y es una fuente de toma de decisiones muy, muy importante. Lo público te permite, para mí, un grado de conocimiento que solo lo puedes adquirir desde allí, una visión global que solo puedes adquirir. Te permite también un conocimiento de la administración que está interrelacionada con la empresa. Y para mucha gente, yo solo noto luego cuando te vas al sector privado, el público es algo muy desconocido. La gente no sabe la diferencia entre una orden ministerial, un real decreto, una ley, cómo se tramita, cómo se refiere, cómo se... O sea, muchas cosas. Y luego, por lo menos en mi experiencia, lo público da mucho rigor. Yo por mí no sé si puedo ser ingeniero o lo que sea, para mí el rigor es algo muy, muy importante, pero yo creo que España es un país de grandes funcionarios, desde luego el sector público tiene un nivel de funcionarios muy importante, da muchísimo rigor al trabajo y yo creo que esa visión es algo que lo adquieres solamente ahí, que solo lo ves ahí. El funcionamiento de la Unión Europea, o estás ahí o no sabes cómo se negocia en el Consejo de Ministros europeo. No, muchas cosas que solo desde ahí y que conocerlas ayuda mucho a la hora de tomar decisiones en el sector privado. Ángeles, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy completamente de acuerdo. Digamos
digamos que un político es como un medium que lo que tiene que hacer es estar atento a todo lo que le rodea y que además, aunque no quieras, acabas aprendiendo, acabas sabiendo de todos los demás sectores. Cuando eres un profesional o un empresario, pues tú estás atento a determinados signos. Tu visión es parcial por necesidad, te especializas. Entonces esa mirada global, pues yo creo que es muy valioso, ¿no? Porque un alto cargo gobierna para todo el mundo, no solo para los que te han votado, no solo para tus clientes de tu empresa, sino que tienes esa responsabilidad de tomar decisiones y de aprender sobre muchos aspectos distintos. Y algo que yo creo que es especialmente valioso para estos tiempos en que las empresas tienen que transformarse, pisar el acelerador, es que tú en política sí que conoces tu país al detalle, vas a lugares, rincones, ámbitos, organismos que no habías ido nunca y comprendes de manera práctica que tu país es diverso, es muy diverso, que las necesidades son muy distintas y muy variadas, que las expectativas también lo son y que eso es una mirada que no tiene mucha otra gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es coincido completamente con lo que ha dicho Isabel, es así. Ayer estuve en la presentación de un libro que recopila todos los artículos y ensayos de Montserrat Roig. Montserrat Roig, para los jóvenes que no sepan, era una escritora catalana y periodista que murió muy joven en los años 80, con 45 años. Y en uno de los artículos dice algo muy bonito. El libro se llama Algo Mejores, ¿no? Porque ella, que había sido muy militante del PSUC en la clandestinidad y luego en la transición y demás, decía que, bueno, que con la política, mirando atrás, no había logrado cambiar el mundo, pero logró, ese grupo de gente, logramos cambiarnos a nosotros mismos para ser algo mejores, ¿no? Decía que esa era su aportación, ser algo mejores. Entonces, a mí en ese sentido la política pues me transformó completamente. Yo soy una persona infinitamente más culta, no porque haya leído más libros, sino porque tengo una mirada mucho más y un conocimiento de la sociedad más amplio, más profundo y un calado completamente distinto. Interesante, Ángeles, hacer referencia a los libros y aquí justo tenemos uno que lo tenéis todos los asistentes de regalo, que también nos hemos entregado a vosotros, que nos lo manda nuestro amigo de Canal CEO, Juan Carlos Cubeiro, un experto en talento, que nos ha dicho para esta temática que vais a tratar con Isabel, con Ángeles y con Miguel, este libro es ideal, ¿no? Así que ahí no nos quedamos sin libro. Y Miguel, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué hay de la política que podamos llevar a la empresa? Sí, yo estando muy de acuerdo con lo que han dicho Isabel y Ángeles, no tengo a lo mejor una visión tan dulce como ellas. Está bien, te tenemos aquí para eso, para ir. Porque lo cierto es que los políticos, sobre todo en España, están muy mal valorados, ¿no? Y esto tiene que tener alguna explicación. Yo he estado en los dos lados porque estuve, como recordabas, en la empresa privada, de hecho más años que en la política, ¿no? Y conozco también un poco cómo funcionan las empresas. Yo creo que hay cosas en común. Por ejemplo, una empresa toma decisiones de forma colegiada, no busca, digamos, el beneficio personal de nadie. El objetivo, por la propia definición de empresa, el objetivo es el beneficio de la empresa, de ese conjunto, y no destacar personalmente. De hecho, es algo que hay que manejar con cuidado, porque muchas veces uno quiere destacar personalmente y eso puede ser contraproducente incluso para su propia carrera personal. Y en la política también hay, digamos, una decisión colectiva, ¿no? Pero por supuesto con un objetivo distinto, que es buscar el bien del país, ¿no? Que es mucho más difícil de definir que el de la empresa. Entonces, ¿por qué creo yo que hay problemas con la política? Porque en general las buenas empresas, por lo menos, tienen una estrategia de largo plazo, ¿no? Y buscan no solamente el resultado de corto plazo, los fuegos artificiales, a lo mejor de tener una subida en bolsa, sino que buscan cumplir un plan estratégico, unos objetivos a largo plazo. En cambio, los gobiernos
creo que son mucho más cortoplacistas que las empresas. Y eso creo que es malo. No sé cómo se puede corregir eso, por cierto, pero sí que yo creo que los buenos políticos también son los que tienen una mirada más de largo plazo, ¿no? Y yo creo que muchas veces, pues eso, la presión mediática, la presión de los resultados, la presión electoral, te hace que los políticos tengan esa visión de corto plazo. Y luego, estando completamente de acuerdo con ellas de lo que te aporta la experiencia política, a mí, desde luego, me aportó muchísimo. Hay compañeros míos del banco que dicen, pues Miguel, si tú estarías prejubilado viviendo como un cura, prejubilado de banca, encima podrías seguir dando clases, ¿cómo te metiste en política? Tal cual, tal. Yo creo que la experiencia política es una experiencia maravillosa a pesar de los malos momentos y de los disgustos. Es muy distinto también que te toque una época buena, económicamente hablando, o una crisis, pero por el caso es una experiencia, no solamente porque te ayuda a conocer la administración, es un mundo, sino también, como decía Ángeles, porque te ayuda a conocer tu país y el entorno internacional, que también es muy importante para saber que no estamos solos, que muchas veces no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta, porque vivimos en un entorno global que nos marca, digamos, muchas restricciones. Qué bueno, Miguel, porque haces referencia a cuestiones que después tenemos que tratar, ¿no? Has hablado de ese personalismo a veces, ¿no? Del hiperliderazgo, pero ponías el apunte desde el principio en justo lo que os quería preguntar ahora, porque hacías referencia a que hay algo que diferencia el liderazgo político y el liderazgo empresarial, que es precisamente esas crisis de credibilidad que tenemos en el liderazgo político, que no existe o no sufre tanto el liderazgo empresarial, ¿no? En la política, efectivamente, hay más una crisis de credibilidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría, vosotros que parece, que eso dicen algunos expertos, que parece que uno cuando sale de la política tiene más, es más reconocido, ¿no? Cuando has estado en política, pero tienes que salir para ser más reconocido, ¿no? Entonces, me gustaría preguntaros por ese tema. ¿Hay alguna solución para que el liderazgo político se equipare al menos al liderazgo empresarial en esa credibilidad de la que hablábamos? Y después, por otra parte, enlazado con la misma pregunta de si hay algunas soluciones o qué soluciones propondréis vosotros para esa crisis de credibilidad, también de la misma manera, ¿cómo podemos hacer para que de alguna manera la sociedad coja lo mejor de las empresas y lo lleve a la política, ¿no? ¿Qué tenéis ahí? ¿Qué soluciones o qué? Hombre, yo simplemente es un tema muy largo, muy complejo y que ojalá tuviéramos una solución, pero yo creo que a veces esa crisis de la credibilidad es inducida, por una parte, a alguien le conviene que haya esa crisis, porque los huecos que quedan vacíos y vacantes, pues siempre hay alguien que quiere ocuparlos, ¿no? Entonces, la crisis de credibilidad para mí tiene en algunos casos que ver con muchos temas y no voy a abarcar todos pues, para no robar tiempo a mis compañeros, pero creo que algo que también aprendes cuando estás en política es que nos falta, como bien estaba estudiando Isabel, una educación y práctica en gobernanza, ¿no? Es decir, no sabemos como ciudadanos muchas veces pensamos que nuestro derecho es quejarnos, exigir, pero no tenemos esa facilidad participativa o no la hemos enseñado o no nos la han inculcado. Y si tú te sientes despegado de las instituciones y no piensas que formas parte de ella, eso por una parte. Por otra, bueno, pues creo que hay también la administración, como bien decía Miguel, es todo un universo donde yo sí creo que ya es hora de que esos procedimientos que vienen del siglo XIX y muchas de esas conductas también o actitudes o filosofías pues tengan una puesta al día, pero no me parece que la panacea sea, como planteabais en alguna de las preguntas que nos habéis hecho, que los empresarios sean políticos, porque Trump o Berlusconi son empresarios y eso no ha traído, digamos, ideas más brillantes ni soluciones más solidarias a sus países ni nada por el estilo, sino necesariamente la eficiencia es la única norma que debe regir un Estado, ¿no? Un gobierno, pero
el descrédito para mí en muchas ocasiones, si algo me ha servido conocer la administración y conocer la política, es para respetar muchísimo más a los políticos y a quienes dan un paso adelante para hacer un trabajo que muchas veces sinceramente es ingrato y estaría, como le decían los compañeros a Miguel, mejor remunerado en otro sitio, y eso también pues hace que, como para mí el dilema es más bien, la pregunta es la contraria: ¿cómo puede hacer una administración o un partido político o un gobierno para atraer talento, ¿no? Y que la gente no esté rehuyendo una responsabilidad política porque se convierte en un demérito en su carrera, en un paso atrás, todo eso sí que es la gran pregunta. Y gran reto, ¿no? Atraer talento a la administración pública y esa parte de las remuneraciones, ¿no? Bueno, las remuneraciones no es tanto porque tienen sus compensaciones que son otras, son cargos públicos, no pueden tener una remuneración como una empresa privada, pero si te aporta un prestigio como debería de ser antes, pues en fin, y una respetabilidad, pues eso está bien. Cuando te estás jugando el resto de tu carrera, pues entonces claro, eso sí que es grave. ¿Cómo lo ves, Isabel? Bueno, a ver, yo primero creo que siempre generalizas con muchas injusticias, ¿no? Entonces, ni todos los directivos en las empresas son buenos y competentes, ni todos los políticos son malos y eficaces. De todo hay en todas partes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿cuál es la verdad de las cosas? Hombre, según qué tipos de empresas están más expuestas y tienen que rendir más cuentas, que al final, pero la labor de un político es una labor pública por definición. Por lo tanto, siempre estás expuesto, siempre estás siendo valorado. Y hay un efecto contagio, que es más o menos injusto, pero es así. Entonces, bueno, pues por eso dices, bueno, pues afortunadamente también en España tenemos grandes presidentes de grandes compañías, ¿no? Que las han situado en pocos años en unas posiciones internacionales y de liderazgo que, bueno, pues, a mí me parece muy positivo, entonces, pues, para que la gente, los jóvenes y todo el mundo se anime a ser empresarios y a poder generar riqueza en nuestro país. Pero lo cierto es que la vida pública, cada acto, cada frase que dices, tiene una nota, te están puntuando y así debe ser. Para equiparar confianza, empresa y tal, a mí me gusta decir, ¿no?, que si a cualquiera le preguntamos cuál es la empresa más importante española, a lo mejor la gente puede pensar Inditex, ¿no?, por cotización, valor de lo que vale en bolsa. La empresa más importante de España es España. Y si viéramos España como una empresa, pues también tendríamos que pensar a quién elegiríamos como directivos y qué atributos querríamos para que la llevara a buen puerto, sacara y maximizara los beneficios que al final es mejor vida para todos y cada uno de los que en este país habitamos, ¿no? Vivimos y tenemos nuestro proyecto vital. Entonces, a mí, ¿en qué parecido y qué tal? Hombre, yo creo que hay muchas cosas que se deben de exigir a un político por la enorme responsabilidad, igual que a un directivo, por la enorme responsabilidad. Habías dicho antes, ¿no?, el calibre de las decisiones. Cuanto más arriba estás, más trascendentes son tus decisiones. Afectan a más gente, a la empresa, a los empleados, al entorno, ya si es público, ni te cuento. Por lo tanto, con todo esto, ¿qué es lo que voy a decir? Pues que si a un CEO de una empresa, a un presidente, a un director financiero le exiges una trayectoria, un conocimiento, un rigor, un calado en sus decisiones, una madurez incluso, ¿no? Yo creo que todo esto también sería necesario en la vida pública. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu conocimiento? ¿Conoces las instituciones comunitarias o no has oído hablar de lo que es la Unión Europea, que nos condiciona el 80% de nuestra normativa? No sabes ni diferenciar el Parlamento Europeo de la Comisión Europea, del Consejo de Ministros. Tu trayectoria, tu bagaje, tu experiencia, porque lo que cuando estás en vida pública vas a poner al servicio de la sociedad. Por lo tanto, cuanto más amplia sea tu mochila de cosas que ofrecer para tomar esas decisiones tan trascendentes, mejor.
bueno, pues es verdad que la política tiene otras connotaciones también importantes, que también lo son, pero a lo mejor hay que diferenciar entre un plus, un más adicional, que luego hablas de pasión, de tal, que es fundamental para empujar, pero hay unos mínimos que por la trascendencia de las decisiones yo creo que son importantes. Si se cumplieran, pues a lo mejor había otra perspectiva mejor. Perdonadme porque antes lo he dado por hecho, pero quería preguntaros, oye, ¿es verdad esto de que el prestigio social de un líder político se acrecienta cuando uno abandona o se aleja de la política? Porque yo lo he dado por hecho, pero me gustaría conocer vuestra opinión. Sí, yo quería un poco comentar sobre el punto anterior. El tema de atraer talento yo creo que es un tema fundamental para la política y no es fácil, ¿no? No es fácil porque la remuneración a corto plazo durante el mandato es muy baja y porque es pues, resultado de una demagogia, ¿no? Digámoslo claro, de que los políticos tienen que estar mal pagados porque tienen que dar ejemplo, digamos, al resto de la sociedad. Yo siempre he sido crítico con esa demagogia, a pesar de que he pertenecido al gobierno que ha aplicado más la demagogia de todos los gobiernos de la democracia, porque recuerdo, tú también lo recuerdas, que nos autobajamos el sueldo un 15% de los ministros, un 10% de secretario de Estado, tal. Y yo recuerdo cuando firmaba, digamos, por decirlo así, las nóminas de mis colaboradores, estaba la curva invertida. El que menos cobraba era el ministro, luego el secretario de Estado menos, los secretarios generales menos, el director general, el secretario de Estado más que el ministro, el secretario general más que el secretario de Estado y el director general más que el secretario de Estado. Cuando venía el director de gabinete, que siempre me tomaba mucho el pelo, al que firmara, me decía, joder, ministro, ¿cómo te debe fastidiar que gane yo un 20% más que tú? El director de gabinete, ¿no? Que decía de broma, pues sí, esto es parte de la demagogia. Entonces creo que es una batalla perdida. Es una batalla perdida. Sobre todo que hemos perdido la batalla con la demagogia de que los políticos no pueden cobrar. ¿Qué hacemos? Yo creo que la única forma, que tampoco es fácil, es ofrecerles a los políticos, porque comparto lo que han dicho tanto Isabel como Ángeles sobre el valor que supone la experiencia política para cualquier persona que quiera luego colaborar con una empresa, es ofrecer a los políticos una buena salida. Pues claro, entonces nos topamos con la segunda de las demagogias, que es la demagogia de las puertas giratorias, ¿no? Entonces es muy difícil. Creo que hay que buscar un mecanismo, por decirlo así, para tratar de absorber el talento que puedan tener los expolíticos cuando abandonan la vida política. Y creo que esto es un reto que como sociedad no lo hemos hecho. Yo sí que creo que los empresarios es bueno, quitando comparto las experiencias que has dicho, pero también podríamos, al revés, poner otras experiencias muy positivas de empresarios que lo han hecho muy bien en la vida política y han contribuido. Y creo que eso es algo que se debería buscar, aunque es difícil por lo que he dicho antes, la remuneración y luego la salida es muy difícil. Y creo que las empresas funcionan bien en parte porque tienen, aparte de una estrategia, como decía antes, tienen buenas unidades de cumplimiento, por decirlo así, que vigilen que las cosas se hacen bien, y eso es muy difícil trasladar a la política. Y luego las empresas funcionan bien porque tienen auditorías externas de muy buena calidad, hechas por gente muy buena que sabe. ¿Cuál es la auditoría externa de la política? Los medios de comunicación. No me quiero meter con tu sector, pero estaremos todos de acuerdo que como auditores externos los medios de comunicación dejan mucho que desear. Además una particularidad, y es que con la digitalización las empresas periodísticas se han descapitalizado, las redacciones se han diezmado y el que tiene que informar de economía no tiene ni el tiempo, ni los recursos, ni la manera de documentarse adecuadamente. No digamos, en fin, cualquiera de nosotros en nuestros sectores pues vemos la calidad de cómo ha bajado y los periodistas hacen lo que pueden, con lo cual tampoco están al 100% de recursos para ser los editores. Vamos a peor porque con las redes sociales, que son maravillosas en muchas cosas, en el tema de auditoría externa, pues peor todavía, ¿no? Fijaros, me decía, ahora que decís esto, por compartirlo, porque me pareció, estando en el sector de la comunicación, alucinante. Esta semana he estado en una reunión de medios de comunicación con ABC, Intereconomía, El País, con un montón de periodistas, y uno de los periodistas me decía que su tiempo actualmente
su tiempo actualmente es de un 40% para destilar aquello que son fake news y lo que no son fake news. Un 40% del tiempo de un periodista está basado en lo que estabas ahora, ¿no? Las redes sociales y la digitalización y todo eso. Imaginaros, ¿no? El trabajo de un periodista con los pocos que hay, como dice, con los diezmadas que están en las redacciones, que encima tenga que estar 40% de su tiempo buscando qué es un fake y qué no. Sí, tremendo. Perdóname. Más o menos yo creo que lo que quería decir es que tenemos que buscar, digamos, algún tipo de mecanismo que haga la labor de las unidades de cumplimiento que tienen las empresas y algún mecanismo que haga la labor de las auditorías externas que tienen las empresas, que es un lujo en el fondo para las empresas y para el sistema. Muchas veces las empresas se sienten incómodas, no sé qué, pero es que es un lujo tener una auditoría externa de calidad independiente, aunque esté pagada, por supuesto, y eso en la política no lo tenemos. Eso no sé muy bien, porque yo no soy un politólogo, soy economista, cómo se podría articular, pero sí que necesitamos aprender de las empresas para que en la política haya unidades de cumplimiento internas y haya auditoría externa independiente y de calidad. ¿Y en eso no pensáis que en las unidades de cumplimiento que hace referencia Miguel y también en las auditorías, no pensáis que, por ejemplo, todas las metodologías Agile, todas las metodologías que las empresas ahora están trabajando, ¿crees que, porque te he visto, Miguel, como muy dando la batalla por perdida en eso de... Sí, completamente. ¿No creéis que se puede, alguno de lo que es la parte de desarrollo por proyectos, ¿no? La gestión por proyectos, que la empresa la tiene tanto, eso no se podría trasladar de una manera eficaz al mundo de la política o es difícil? Pues no sé, yo comparto mucho la visión que ha dicho Miguel y la verdad es que en el fondo es una pena, ¿no? Porque cuanto más cualificada está la gente, pues de más calidad las decisiones. Y nos meteríamos en un círculo virtuoso, ¿no? Pero ha puesto la atención es tremendamente importante. Hay otra auditoría que se hace, pero que realmente no tiene demasiada trascendencia, ¿no? Que es el Congreso de los Diputados. Pero la gente no hace un seguimiento, a mí es realmente, ojalá. Pero es verdad que una auditoría y la obligación donde vayas, una empresa o un sector público y más en el público, es tratar de dejar las cosas mejor de lo que las encontraste. A mí me encantaría que se hiciera una política, una auditoría país, que recibí, que entrego. Sectorialmente y tal, me parece que además los ciudadanos lo merecen. Yo sí que creo que de alguna manera, bueno, pues tú también antes apuntabas un poquito, yo soy muy defensora de la administración española, yo no soy funcionaria, pero he trabajado con profesionales tan buenos en la administración, pero muy equiparables y mejor que muchos directivos del sector privado. Creo que sí que es verdad, no obstante, que hay procedimientos que se pueden poner. También hay que saber que es distinta lo público de lo privado. Yo, ministra de Agricultura o de Medio Ambiente, para nosotros, por ejemplo, las negociaciones, la transposición de la normativa europea era algo muy... llevaba muchísimo tiempo, la interlocución con todos los sectores económicos llevaba muchísimo tiempo. ¿Cómo auditas o mides o cuantificas? Sinceramente, creo que también un poco la medida la debe hacer el ministro. Yo por lo menos así ejercí mi responsabilidad. Yo ponía, o pretendíamos poner, metas muy altas y hacer un seguimiento del trabajo de mi equipo y ellos lo sabían, ¿no? Yo trabajaba, pero que hacía trabajar mucho y que también es responsabilidad mía como ministra saber que nuestros objetivos, nuestras propuestas se iban cumpliendo, sabiendo que la administración luego tiene, por pública, por responsabilidad en conjunto de la ciudadanía, unas tramitaciones que la hacen pesada, pero que también le dan garantías que no siempre te dejan hacer las cosas a la velocidad que quieras, porque ahí tienes que intervenir informes jurídicos que te den, ¿no? Que te vayan abriendo puertas para seguir avanzando, intervención de tus cuentas, una serie de requisitos que son normales, que te ralentizan, pero que te dan, por otra parte, garantías. O sea que hay cosas que pueden servir, pero también hay que entender la especificidad precisamente de lo público por ser público.
Hay tres fenómenos que se están produciendo en materia de liderazgo. Uno es el tema del hiperliderazgo, también el populismo y también la búsqueda de la autenticidad, ¿no? Hace referencia justo aquí a este libro, ¿no? Cómo comprender y cómo alcanzar el poder desde la autenticidad, ¿no? Esos tres elementos que estamos viendo en materia de liderazgo aplican en la empresa privada también, ¿no? Pero me gustaría preguntaros por qué ese culto individual sobre el hiperliderazgo. Vamos a basarlo primero en la pregunta hacia el hiperliderazgo, esa parte de ese culto individual, de esos personalismos que tenemos en política, que siempre estamos viviendo. Pues, bueno, hemos vivido pues, Jacinta, Emmanuel Macron, incluso Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, toda la parte del personalismo, de ese culto individual, resta eso credibilidad a los partidos políticos, porque los CEOs también lo estamos viendo en empresa, también estamos viendo como antes los CEOs no tenían una posición muy en comunicación, ¿no? No eran la imagen de la compañía, y ahora ya hay muchos CEOs siendo muy imagen de empresa también, ¿no? Muy corporativo. ¿Cómo veis eso? ¿Suma, resta? Hombre, yo creo que eso pues, lo combino un poco con lo que estábamos hablando, que por tanto, mucho lo que dice Isabel y lo que dice Miguel, por supuesto. Primero que los personalismos entorpecen, porque en una empresa lo ves cuando tú eres cliente de una gran empresa, estás esperando que te den el visto bueno, quieren o no quieren el proyecto, sí o no, que yo tengo que estar aquí, en fin, soy un autónomo, soy una pequeña empresa y ¿qué pasa? Pues que las grandes empresas, hay grandes empresas que se han vuelto muy funcionariales también, donde los procedimientos son muy pesados, muy largos, y tú lo ves desde fuera y lo sufres cuando eres proveedor o cliente de esas grandes empresas, y luego no digamos ya si todos los mandos medios y demás están aterrados y piensan que su puesto depende de la aprobación o no de lo que plantean de su CEO, ¿no? Que tiene que supervisar todas las decisiones, lo cual ralentiza, multiplica. En mi caso, viniendo de la cultura, viniendo de el cine o un museo, la jerarquía es muy importante, hay que saber usarla. En el cine no funcionaría si no hubiera jerarquía, si no hubiera liderazgo, pero sobre todo también capacidad de rodearte de buenos jefes de equipo, jefas de equipo, de buenos profesionales y delegar en ellos. O sea, eso, el líder es una especie, tiene que ser pues, una especie de gurú que hace que cada uno saque lo mejor de sí mismo, no una persona que se cree en conocimiento de todo, porque además yo pienso que eso es malo tanto para los partidos como para las empresas, porque hoy en día el mundo es muy diverso y lo que te conviene es tener gente muy distinta. Uno por inercia, de manera inconsciente, tiende a contratar gente que se parezca a uno, ¿no? Y hay estudios muy interesantes de esto, de antropólogos y psicólogos de empresa, como en recursos humanos o cuando tú buscas a alguien con quien pienses que puedes viajar si hay que ir a un congreso. Llamado sesgo por afinidad. Claro, le dicen los pero expertos. eso ahora mismo es fatal, porque entonces va a hacer que tu empresa solo se parezca a sí misma o a la competencia, ¿no? Cuando tú lo que necesitas es acceder y a lo mejor incluso desarrollar otras líneas de trabajo, otras líneas, en el caso de administración de necesidades. La administración tiene la dificultad de la limitación para incorporar, ¿no? libremente a gente a determinados puestos, pero también tiene grandísimos profesionales, y a mí me pasa como a ti, mi experiencia, mi impresión de la administración fue muy positiva al salir del ministerio. Otra cosa son los procedimientos, en eso sí que es catastrófico, pero el personalismo, pues sí, alguien tiene que dar la cara, pero sin duda hay que tener muchísimo cuidado. Qué bueno que introduzcas el tema de la diversidad, Ángeles, con lo que dices, ¿no? Porque eso que todos tenemos, ¿no? Del péndulo energético que hace que te relaciones con ese sesgo por afinidad, ¿no? A la misma vez me ha recordado cómo estamos humanizando las empresas con ese liderazgo más humanista, ¿no? Que está ahora en tendencia, pero sí que eso está relacionado, ese humanismo está relacionado más con los atributos que tradicionalmente o antropológicamente se han vinculado a lo femenino, no a la mujer, a lo femenino, ¿no? Que son los atributos. Me gustaría comentar el tema del personalismo, porque estoy bastante de acuerdo con Ángeles, incluso soy un poco más radical. Yo creo que el personalismo
tanto en la empresa como en la política, son tentaciones lógicas a las cuales no se debe caer. No se debe caer, ¿no? Claro, tanto Isabel como nosotros formamos parte de un gobierno, digamos, monopolón. Es distinto ahora que en un gobierno de concentración, donde es lógico que haya personalismos en una parte y la otra, ¿no? O sea, no voy a hacer una crítica de quien estáis pensando, porque creo que es lógico que en un gobierno de concentración tiene que haber al menos dos personalismos, el líder de un grupo partido y el líder que sea del otro, ¿no? En nuestro caso, el personalismo, digamos, de los ministros, yo nunca lo vi como algo positivo. Y Ángeles tampoco, estoy seguro, ¿no? De hecho, Ángeles y yo no estábamos en la lista de los más valorados, ¿no? Con Zapatero yo tenía una relación de bastante confianza y se mete conmigo y yo con él y tal. Y recuerdo que una vez, no sé si es porque había subido la luz, bajé mucho la encuesta, me llamó corriendo, ¡madre mía, cómo ha salido la encuesta! Joder! Y le dije, mira, desconfía de los que hayan salido bien en la encuesta. Porque esos no están haciendo bien su trabajo. Me acuerdo perfectamente. ¿De acuerdo de eso? Esos no están haciendo bien su trabajo. Porque de hecho, lo explicaste muy bien. Nosotros, los que estamos abajo en la lista, o sea, el trabajo de los ministros es ser el escudero y parar los golpes del presidente. Y si brillas mucho, a lo mejor... Qué buena metáfora para los CEOs, ¿no? Exactamente. Es que no estás haciendo bien tu trabajo porque el que tiene que salir bien parado es el líder, no el ministro en este caso o, digamos, el directivo en particular, ¿no? Y luego, es verdad que si una empresa le va muy bien, hay esa tentación de que venda la marca personal del líder de la empresa, del CEO, del presidente ejecutivo, lo que sea, ¿no? Pero eso también tiene sus riesgos. Y acabamos de ver algunos ejemplos de que por lo que sea luego hay una sustitución, que a mí no me parece mal, por cierto, que haya estas sustituciones, y la empresa sufre. ¿Por qué sufre? Porque probablemente haya pecado de la tentación del personalismo. Pero lo importante es, ya sé que es difícil el equilibrio, es mantener, digamos, la valoración de la empresa como tal y no de unas personas en particular, aunque tengan muchísimo, digamos, valor añadido en la empresa y hayan hecho mucho por esa empresa, su valoración personal tiene que estar supeditada a la de la empresa. Es mi opinión, no sé si es demasiado radical. Sí, no, bueno, en línea un poco, ¿no? Pero también matizando, es verdad, pero eso no es malo. Que España tiene, ¿no? En nuestra dimensión, pero ¿no? Cuando se hacen rankings, con toda la dificultad de hacer un ranking de revocaciones de los ministros, que nunca sabes por qué la gente, qué es lo que ve la gente y por qué vota una cosa u otra. Pero es verdad que España ha tenido a nivel internacional presidentes de compañías valorados como los mejores a nivel internacional mundial, una de las multinacionales españolas. Es verdad que eso tiene bueno, pues el riesgo de que el día que sales es parte del intangible de la compañía. Es un valor intangible, pero es un valor y cotiza en bolsa. Y cuando se va ese valor, pues la bolsa se resiente, lo cual no significa que quien suceda pueda volver a añadir ese valor a la compañía, que requiere un tiempo, y así será. Yo lo que quiero decir es que normalmente, de verdad, la gente sólida y los buenos CEOs lo son, porque estoy segura que detrás tienen un grandísimo equipo. Luego ya se les pondrá el acento en ellos, muchas veces no sabes, porque la vida es muy curiosa, incluso la comunicación. Tú puedes hacer una cosa pasar desapercibida y una cosa menor se le da enorme relevancia. Nunca sabes muy bien lo que atrae, o si son los tiempos más vacíos o menos vacíos de noticias, lo que trae la atención de la comunicación, o porque se pone el acento en unas cosas o en otras. Yo por lo menos lo desconozco, pero lo que sí que quería yo matizar es que es verdad que das valor, pero asumes el riesgo de perderlo cuando lo centralizas, y yo quiero pensar que es muy difícil que alguien, aunque brille él mediáticamente más, llegue a hacerlo si no tiene debajo, o parte de su éxito se debe a que ha tomado la decisión trascendente de saber elegir muy bien su equipo. Estaba yo antes con los temas de diversidad, cuando Ángeles apuntaba a la diversidad, y os quiero hacer una pregunta así un poco quizá más comprometida, ¿no? Porque relacionando la diversidad con todos aquellos atributos más vinculados a lo femenino, que es el bienestar, el cuidado de los demás, que además ahora con la pandemia es todo muy
muy encima de la mesa, ¿no? ¿Abre las puertas este liderazgo más humanista de ahora, abre las puertas eso a que tengamos una futura presidenta de España? ¿Y aportaría algo la visión de lo femenino? ¿O cuál es ahí vuestra...? Sé que es un poquillo más comprometido. ¿Vamos a superar el sistema de cuotas? Bueno, yo ahí brevemente diré dos cosas. Una, que nada más no son mías, se las he escuchado antes. Las mujeres accedemos a los puestos y a los áreas importantes o relevantes cuando los hombres ya no los quieren y dejan las vacantes. Entonces, cuanto más desprestigiada esté la política, más posibilidades hay que haya una mujer presidente, eso por un lado. Por otro, lo pones, Ángeles. Por otro, que el tiempo pasa y entonces también el mundo ya es verdad que el ejemplo y el modelo de ver mujeres en lugares distintos y en puestos distintos hace que uno de manera inconsciente vaya aceptando mejor que una mujer lidere, porque lo vemos a menudo. Y luego una cosa que decía Michelle Bachelet, que le escuché decir, y es que cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Pero cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política. Entonces lo que hace falta es que sea no solo una excepción como Angela Merkel, sino el ejemplo de que haya muchas mujeres en puestos relevantes en todos los ámbitos de decisión, no solo, por supuesto, en la política o en las empresas, y no nos olvidemos de esos otros países paralelos y gobiernos paralelos que son las tecnológicas, que ahí es donde también se juega mucho y están todas lideradas por hombres, o sea que tal vez es más importante que haya o muchas mujeres que sean directivas y presidentes en Amazon, en Google, en Facebook y demás, que los gobiernos, que hacen bastante más por la paridad, todos los gobiernos de este país que muchos de los sectores privados, ¿no? Bueno, me gusta tu visión porque además nos quita presión. Buscando la presidenta de España, bueno, pues que presidan muchas compañías las mujeres, ¿no? Isabel y Miguel, sobre este tema tan así más comprometido. Sí, bueno, yo creo que no es nada más cuestión de tiempo, ¿no? En el Partido Popular hubo unas primarias, pero estaba Soraya Sáenz de Santa María, Dolores de Cospedal y Pablo Casado, pero fueron los votados, o sea, fue circunstancial, podía haber sido cualquiera de ellos y por lo tanto candidatos, por lo tanto, eventualmente. Y en el Partido Socialista, pues en cualquier momento, cuando haya un proceso y toque, que no es el momento ahora, quién sabe que se presentará a las primarias y el proceso lo llevará o no. Pero hablar de pandemia y atributos femeninos y demás, yo creo que presidenta de la Comunidad de Madrid es una mujer, Isabel Díaz Ayuso, que además ha demostrado al mundo en una crisis, yo como lo viví de otra manera, una crisis menor, pero en su día nos dio también quebraderos de cabeza de las vacas locas. Ahí aprendes, ¿no?, la diferencia entre el análisis de riesgo y la gestión del riesgo. El análisis del riesgo para los científicos, Simón y compañía, la gestión del riesgo lo ha hecho, ¿no?, reconocida en muchos países y desde luego lo vemos por otros indicadores también en España. La mejor gestión del riesgo en una crisis tan importante como la del COVID la ha hecho una mujer que es en nuestro país, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, o sea, el tiempo dirá, ¿no? Creo que los datos hasta ahora de empleo, los datos hasta ahora es que Madrid es las peores comunidades autónomas, que en muertos, en casos y en términos absolutos. No vamos a meternos en ese debate porque la evaluación de la pandemia habrá que hacerla cuando termine la pandemia. Yo no me voy a meter en ese debate porque es un debate absurdo. Hay que hacer la evaluación de la pandemia cuando termine. Si termina, que creíamos que iba a terminar este año, y no. Pero tiempo habrá para hacer una evaluación de la pandemia, no te preocupes que se hará y se hará con datos, ¿no? Vamos a la general porque yo esto lo he discutido mucho con mis alumnos, sobre todo mis alumnos hombres, ¿no? La discriminación positiva. Entonces dicen ellos, claro, es que esto es discriminatorio, le das una ventaja a la mujer. Claro, la discriminación positiva es discriminatoria, evidentemente, pero es una discriminación para compensar una discriminación negativa que tiene la mujer por el simple hecho de ser mujer. Por ejemplo, todavía no hemos sabido explicar los economistas por qué la tasa de paro femenina es mayor que la masculina y sigue siendo mayor, ¿no? Es algo que no es fácil de explicar. La gente, el cuñadismo te dice, yo lo sé, por esto, pero luego discutes 10 minutos con ellos y al final no se sabe bien, ¿no? Más que discriminación.
Entonces, discriminación positiva puede empeorar la productividad, empeorar la eficiencia económica. Ha habido estudios de la OCDE diciendo que no, que incluso las empresas que han utilizado discriminación positiva han mejorado sus resultados. Por tanto, lo que decían muchos es que con esta discriminación positiva la mujer iba a empeorar, porque le ponías un corsé a la empresa a la hora de, por ejemplo, de seleccionar sus directivos, sus directivas, sus consejeros, etc., han mejorado. Y ahora yendo al tema de España, yo no soy tan pesimista como Ángeles diciendo que las mujeres se dejan el tema residual y que ya no quieren ir a la política. No, yo creo que sí, que habrá un momento en que en España y en Estados Unidos haya una mujer presidenta de gobierno y en Estados Unidos una mujer presidenta y bueno, se juzgará luego por los resultados, como juzgaremos a Isabel Díaz Ayuso por los resultados. Para ir, tengo un montón de temas, ¿no? Y tenemos temas súper interesantes, pero como no nos va a dar tiempo, me voy a centrar en uno que sé que yo creo que os va a gustar, ¿no? Que es el tema aquí hablábamos de las 3 tendencias, el hiperliderazgo, hemos podido hablar de ello, y el del populismo y el de la autenticidad pueden ir juntos con esta pregunta, ¿no? Basada en la autenticidad. Imelda Rodríguez Escanciano, en este libro, Cómo comprender y alcanzar el poder de la autenticidad, plantea que el líder populista es el que tira la piedra primero para que luego le sigan los demás. Mientras, ahí se produce pues, efectivamente el efecto cascada. Mientras que el líder auténtico es el que moviliza desde las emociones, ¿no? Desde las emociones positivas, con el fin de transformar algo, en este caso pues, la sociedad en política, y no de incendiar, ¿no? Dice la autora eso. ¿Tenemos en la actualidad, en la empresa y en el ámbito político, en el espacio público, suficientes líderes auténticos no incendiarios? ¿O ahí está la clave? ¿O cómo lo veis eso? Por ir acabando, porque esta pregunta es profunda, pero interesante al mismo tiempo, creo. Yo, sin decir que sí o sí no, puedo decir que comparto absolutamente el planteamiento que esa clasificación, ¿no? Yo creo que España tiene, ¿no? Es un país tan rico y del cual siempre nos están orgullosos. Somos ricos en todo, somos ricos en naturaleza, en biodiversidad, en patrimonio cultural, en historia. Somos ricos sobre todo en personas. Y hemos demostrado además que los españoles cuando se nos lleva bien somos capaces de lo mejor. Muchas veces hemos liderado el crecimiento europeo cuando se acertaba con las políticas. Hemos asombrado al mundo muchas veces, pero también es verdad que a veces se utiliza la estrategia de la confrontación para liderar políticamente. Y entonces, pues es una pena, ¿no? La crispación me da rédito, ya, pero mover España sacando los peores sentimientos, los peores instintos de los españoles es muy triste. Aparte que cuando tú quieres estar sobre la base de la confrontación, necesitas generar conflictos cuando no los hay, para que la gente tal. Cuando tu estrategia política es la colectivización, que es otra manera también, ¿no? Yo te hago un colectivo para que luego te sientas agredido y yo soy tu salvador, ¿no? Pues es una manera de avanzar, pero creo que no la más productiva, porque al final generas un desánimo y un malestar, y yo creo que también es responsabilidad mejorar el nivel de vida, pero también la calidad de vida, y la calidad de vida también está asociada a cómo te sientes, a cuáles son tus expectativas, tus emociones, ¿no? Entonces, comparto que el auténtico líder debe de ser aquel que trabaja en las emociones, en los sentimientos, en la confianza, en la seguridad, en la ambición positiva y no en la confrontación de la cual no hay ninguna duda que se saca rédito político, como hay algo que también es otro sentimiento que mueve mucho, que es el miedo. Yo lo digo las vacas locas, que fácil es vender miedo y colocar miedo. No califico, pero sí que comparto la visión. Ella habla también de la autenticidad para las nuevas generaciones, pero sí, eso nos lo traen, ¿no? Las nuevas generaciones. ¿Cómo lo veis? Muy difícil esto de definir lo que es el populismo. Muy difícil, ¿no? La definición clásica es la de decir que el populista es el que aplica soluciones sencillas a problemas complejos. Siempre me ha gustado esa definición, pero bajo esa definición yo creo que habría muchísimos políticos
entrarían en esa definición de populista, ¿no? Yo creo que el populismo, digamos, peligroso es el del político que miente. Y yo creo que esto sí que, a lo mejor soy demasiado optimista en esto, sí que opino que al final las mentiras de los políticos que mienten acaban aflorando. A lo mejor tarda tiempo, pero se acaba saliendo. Tenemos un buen mecanismo en nuestras democracias, no solamente la española, sino en general las occidentales, para que al final se sepa quién es el político que miente. Sin embargo, y aquí sí que es algo que tiene ventaja la política sobre la empresa, también tenemos empresas que mienten. Empresas que mienten. Y no tenemos un mecanismo para detectar, ni siquiera a largo plazo, cuáles son las empresas que mienten o que han mentido. Sin embargo, en los balances es más difícil mentir, ¿no? En el liderazgo empresarial es más difícil. Al final te dicen como directivo, oye, ¿cuál es el resultado de tu unidad de negocio? La auditoría externa en parte te ayuda a no mentir, pero sí que es verdad que cuando tú confrontas una empresa con un regulador, hay un problema de información asimétrica, que decimos los economistas. La empresa tiene mucho más información sobre su empresa, sobre sí misma o sobre su sector que el regulador. No digamos ya si son las tecnológicas, que tienen la posibilidad de estar ubicadas en muchos lugares a la vez con normas distintas. O la banca, decían que estaba maravillosamente. Claro, el gobierno tiene capacidad para ver si era verdad que la banca estaba tan maravillosamente como decían que estaba, ¿no? Luego resultó que no estaban tan maravillosamente bien. La información transmitida al gobierno que se ha tomado las decisiones es que estaban muy bien, ¿no? Y luego no era verdad, ¿no? Por tanto, y las auditorías las pasaban todas, por cierto. Por tanto, creo que necesitamos un mecanismo también para penalizar a las empresas que mienten, a la sociedad que mienten a los clientes. Quizá podríamos decir, no sé, Ángeles, si quieres aportar alguna cosa antes de ir finalizando. Yo solo espero que las personas seamos suficientemente capaces de distinguir el hacer del hablar, ¿no? Una cosa es lo que decimos, y otra cosa es el enfrentamiento, y otra cosa es lo que luego se hace y lo que revierte en un cambio o en un resultado, pero de nuevo es difícil. Yo no soy, quizá porque vengo de la ficción y del audiovisual, detecto toda esa actuación y sobreactuación, y me parece pues eso, que no está nada bien. Todos estos gurús de la comunicación política me parecen pues que no hacen un gran favor cuando simplifican, como bien dice Miguel, ¿no? El mensaje y las soluciones, y al final eso no es útil. Pero cuando hablas de las nuevas generaciones, mis hijas, que son nativos digitales, pues tienen un entorno en el que la imagen que tú transmites, la marca personal, es importantísima, hasta el punto de que a veces pues, se convierte en una especie de neurosis, con lo cual no sé cuál va a ser la deriva, si eso va a revertir en una mayor habilidad para detectar la falsedad, o en que todos estamos actuando simultáneamente en un escenario desde que nos levantamos a nos acostamos. Es que eso lo veremos. Yo imagino que habrá una inflación y que luego bajará ese uso, a lo mejor a veces mal uso de la tecnología para conformarnos una imagen del mundo que al final no es completa, ¿no? Interesante, las redes son pura ficción, ¿no? Bueno, no pura ficción, en una parte son muy útiles, es como el teléfono no es nada, es un medio de un artefacto. Las redes, pues, es el uso que les des, no son ni buenas ni malas, ¿no? Sí, pero viene en ese punto, como bien decías, ¿no? De haber las nuevas generaciones ese liderazgo, ¿no? Si hablamos ahora ya de hiperliderazgo, veremos en las nuevas generaciones con la importancia de la marca personal lo que vendrá en política, ¿no? Como decía antes Miguel, hará falta esperar, ¿no? Para ver qué pasa. Qué interesante el programa de esperar para cuando nuestros hijos estén en política, ¿no? Me quedo con la idea de que algunos pensadores ya definían el liderazgo como esa capacidad de tener la cabeza en las nubes y los pies en la tierra, ¿no? Eso dicen del liderazgo algunos pensadores, y eso tiene que ver con leer bien el partido, ¿no? Y leer bien el partido es, tanto en la política como en la empresa,
muy interesante, aunque no soy nada futbolera, pero esto de leer bien el partido me parece una buena idea para intentar estar en las nubes, pero siempre también con los pies en la tierra y intentar pues de la política extraer lo mejor para la empresa, ¿no? Y del mundo de la empresa, ojalá también inspirarse en la política, ¿no? Porque hemos tenido grandes estadistas a lo largo de la historia, ¿no? En política, Churchill, Margaret Thatcher, Alejandro Magno, o sea, de tantos que podemos inspirarnos también en la empresa. Muchísimas gracias, Isabel, Ángeles, Miguel, ha sido un placer poder cerrar este año de los desayunos de Canal CEO con una idea tan diferente, ¿no? Que normalmente hablamos mucho de talento, de personas, siempre hablando de la empresa, pero en esta ocasión pues nos hemos ahí un poquito inspirado en otros entornos como es el de la política, dos mundos que están tan relacionados. Lo decíamos al principio. Muchísimas gracias a los que en una semana complicada estáis en el IMF, en esta casa que nos vuelve a acoger y que estaremos a lo largo de este año. Ha sido un placer. Disculpar por este retraso que llevamos hoy, pero al menos hemos podido conversar con tres personas tan interesantes. Muchísimas gracias. Se me ha olvidado completamente.